quería invitarles también a poner sus pronombres en su nombrecito de Zoom. Pueden hacerlo cambiando con los tres punticos de arriba sobre su video, si quieren, para saber bien sus pronombres, si no, ir a equivocarnos ahí. Y ya, creo que sin más preámbulo podemos empezar. Entonces veo Y que Juli... em, también, también, perdón, perdón, les invitamos a prender sus cámaras, digamos, de la mano de lo que dijo Esteban y de lo que dijo Elisa. Queremos que este espacio pues sea amplio, que nos podamos encontrar dentro de lo posible en la virtualidad. Entonces, también pues además de las medidas de seguridad, como de que saber que son personas, les invitamos pues para encontrarnos de alguna forma y vernos y conversar. Sí. sí. Listo, entonces ya está Juli, Laura y Verónica por acá, entonces vamos a empezar pidiéndoles que se presenten así cortamente y hablen un poquito de su trabajo como de manera resumida. Entonces, no sé quién quiera empezar, veo a Laura y a Juli con el video, y a Verónica también. Bueno, si quieren yo empiezo. Eso. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Mi nombre es Verónica Recalde y trabajo como profesional de investigación en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPAL Colombia, específicamente para el proyecto de Confrontando Masculinidades Militarizadas. Hola, ahí me escuchan bien, ¿sí? Si te escuchas bien. Vale. Bueno, mi nombre es Juli Salamanca, soy comunicadora social de la Universidad Javeriana, soy directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, que es una organización que lleva 9 años luchando por los derechos de mujeres trans en contextos de vulnerabilidad, como son trabajadoras sexuales, usuarias de droga, mujeres trans privadas de la libertad y mujeres trans habitantes de calle. Qué dicha estar en este espacio. Muchas gracias, Juli. Bueno, hola a todas, mi nombre es Laura Félix, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional y defensora de derechos humanos de la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas. Les agradezco mucho por la invitación a este espacio y me alegra que estén todas conectadas hoy. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a las preguntas de una vez. Voy a hacer una pregunta, dos preguntas que pueden responder las tres y ya más adelante sí vamos a hacer preguntas específicas para cada una. Entonces, las primeras dos preguntas que les queríamos hacer es, ¿cuál es su perspectiva frente a la violencia policial estatal y cómo las mujeres son oprimidas por esta figura policial? Entonces, si quieren en el mismo orden que se presentaron, pueden responder la pregunta. La voy a copiar en el chat. Listo, muchas gracias. Bueno, en cuanto a esta perspectiva frente a la violencia policial y estatal, y específicamente las mujeres que son oprimidas por la figura policial, tenemos que tener en cuenta que en la configuración de la fuerza pública se refuerza la capacidad física y psicológica sobre otros. Y las capacidades de dominación no solamente se desarrollan dentro de la fuerza pública y sus labores, sino que también se extienden al ámbito personal y familiar de los pertenecientes a esta fuerza, de tal modo que el ámbito público y el ámbito privado se superponen, creando este peligro de que estos sujetos abusen de su poder. Entonces, los hombres que tienen ocupaciones dedicadas al ejercicio de la violencia serán más propensos a perpetrar violencia física en sus hogares y como parte de su día a día, porque la violencia se posiciona como una técnica de control legítima. Además, el tipo de instrucción que reciben en la fuerza pública, especialmente en el contexto del militarismo, donde se priorizan las tácticas de guerra, está configurada desde la diferenciación de sexo-género, donde a las mujeres se les puede apropiar y dominar, lo cual termina por reforzar la estructura patriarcal de subordinación a los cuerpos feminizados. Y a través de la instrucción militar y policial se crea una moral militarizada que se mantiene en pie por el ejercicio de dominación y que además normaliza las intersecciones de opresión que operan constantemente en el patriarcado.
Ok. Si quieres, Juli, si tienes. Sí, yo creo que quisiera empezar con una cifra y es que el 8% de los casos de violencia policial en Bogotá son contra personas trans. Y esto es una cifra que asusta en el momento que en Bogotá ni siquiera tienen un censo poblacional de cuántas personas trans existimos. Entonces, que el 8% de los casos de violencia policial sean contra personas trans, creo que... Thomas Parker. Yo no sé, yo escuché como música o soy solo yo. No, yo también, pero creo que ya. Ya. Entonces creo que hablar de un 8% sobre la totalidad de los casos es algo que nos debe como alertar y creo que la violencia de la policía hacia las personas trans tiene patrones muy marcados y empieza por la negación de la existencia de las personas trans, es decir, la policía, el ejército todavía se niega a reconocer y aceptar que las mujeres trans son mujeres y que los hombres trans son hombres. Y como se niega a reconocer la identidad de estas personas, empieza a adoptar prácticas que buscan borrar estas identidades, que buscan hacer daño a esa identidad femenina en el caso de las mujeres trans. Entonces, en la red comunitaria trans hemos podido documentar casos en los cuales encontramos un patrón recurrente y es que los policías agreden a las mujeres trans en sus construcciones identitarias. Es decir, o con sus pistolas, con las balas con las que disparan, con sus teaser, lo que ellos hacen es herir en donde las mujeres trans tenemos silicón, en nuestros senos, en nuestras caderas, en nuestros glúteos, porque aquí quieren mandar un mensaje de no está bien tu construcción identitaria, tú nunca vas a llegar a ser una mujer. Entonces empiezan a sancionar el hecho de ser mujer. Y este comportamiento y esta sanción hacia la feminidad, hemos visto como los últimos casos de violencia policial hacia trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe ocurren específicamente en sus construcciones identitarias, porque allí se generan daños a largo plazo y daños irreversibles. Es decir, si a una mujer la golpean en donde se metió silicón en los glúteos, puede generar una necrosis, puede generar problemas que van a generar graves problemas en su salud. Entonces, esto no es nuevo y creo que también acá hay que decir que la violencia policial y por parte del ejército no se solucionan con talleres o con pedagogías, porque eso lo llevamos haciendo las activistas hace millones de años y lo que nos ha dicho es que la transfobia no se cura con este tipo de talleres y pedagogía. Y la violencia estatal también tiene que ver con los últimos hechos que también hemos visto, como lo del ejército, las canciones que canta el ejército de Manizales, que son consignas totalmente misóginas, que perpetúan la violencia, que incitan al odio contra la mujer, y a las mujeres trans y a las personas trans también violencia estatal es no reconocerlas cuando morimos, ¿sí? Es registrarnos a las mujeres trans como alias y este tipo de cosas que creo que más adelante ahondaremos. Sí, de acuerdo. Más adelante ahondaremos en todos estos temas que mencionaste. Entonces, ahora, Laura. Vale, bueno, creo que hay perspectivas variadas en las respuestas que se presentan y eso me gusta mucho, me parece que hace el espacio muy enriquecedor. Con la pregunta, creo que hay una clara diferencia que se plantea y es, hay una violencia policial y hay una violencia estatal y parece ser que están diferenciadas. Entonces a mí me surgen un par de preguntas más y es, bueno, ¿cuál es la razón de ser de esas instituciones? ¿Cuál es la razón de ser de un Estado? ¿Cuál es la razón de ser de la policía? Y luego, ¿a quiénes violentan? Tanto la policía como el Estado. Entonces parece ser que son dos lugares diferentes en los que quisiera pues hacer un par de comentarios.
desde la perspectiva de la policía y el aparato represivo del Estado, en todo caso, digamos, para no caer en teorías y repetir lo que de pronto muchas ya conocen, el discurso, bla, lo que tiene o la funcionalidad que tiene es precisamente bancar, sostener en alguna medida al Estado y reproducir el aparato de manera opresiva. Ya, digámoslo así, entiendo que puede ser una definición muy vaga, pero vamos a aceptar que es así. Y luego está el Estado, que funciona como, digamos, a partir de la construcción de sociedad y que procura, digamos, se manifiestan esta serie de instituciones que van a tratar de dar un orden, entre comillas, a la sociedad. Bueno, entonces la policía, ¿cómo violenta? Pues violenta atacando directamente todo aquello que esté fuera de unas perspectivas o todo aquello que no cumpla con una línea que va con el Estado, o que, digamos, todo aquello que pueda fracturar, desestabilizar el Estado y o el gobierno, que son también pues cosas diferentes. En ese sentido, pues hay un montón de poblaciones que se ven afectadas por la violencia estatal. ¿Y cuál es la perspectiva frente a esta institución? En ese sentido, en el sentido en que pues violenta de tantas formas y a tantas poblaciones. Y es que esa institución como institución en su naturaleza, no porque sea la Policía Nacional de Colombia o no porque sean los militares o porque sea otro tipo de diferente policía, porque sea el SMAT, significa que es mala específicamente. No, es que la naturaleza de la institución es que va a oprimir cualquier línea, organización o población que esté en contra de los intereses estatales, lo que resulta en que las poblaciones afro, indígenas, las mujeres trans, bueno, las trans, perdón, van a verse afectadas y van a ser violentadas por esa institución, porque la finalidad de ellas es precisamente mantener ese orden, mantener esa estructura tal como está delimitada. Ese es un tipo de violencia y siento que a esa hay que hacerle frente y rechazarla directamente, y es mi perspectiva sobre esa institución, rechazar esa violencia que se presenta y rechazar de fondo la institución. Aquí de pronto me adelanto un poquito a algo que conversaremos más adelante, pero se los dejo como en remojo para ir picando las lenguas, pues. Y sobre el otro punto, entonces hay una violencia estatal y el Estado resulta que no es como una institución que solo es la policía, sino que se manifiestan muchas instituciones. Entonces están las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación, bla. ¿Cómo nos violentan? Y esta es mucho más difícil porque no solo es una cuestión de plantear una posición de rechazo. Yo rechazo la manera en que en las escuelas nos educan a partir de una perspectiva binaria del género, ¿sí? Eso se puede rechazar, pero no podemos salirnos de eso, o parece que salirse es algo muy complicado, es muy difícil, parece que no podemos huir y vivir en una cueva aislada de todas las instituciones estatales. Entonces, bueno, ahí parece que la perspectiva es más diferente, es diferente, y que el trabajo es mucho mayor, porque no se trata solo de rechazarlo, como en el caso de la institución de la policía, sino que se trata, en este caso, de transformarlo, para que esas instituciones, otra vez, la iglesia, el Estado, los medios de comunicación y otros, no reproduzcan o no violenten las poblaciones que hacen parte de la diversidad de una sociedad, para que esas instituciones no reproduzcan dinámicas de violencia hacia las personas trans, hacia las mujeres, hacia las poblaciones indígenas, afro, que no reproduzcan dinámicas militaristas, porque la educación en la que nos forman también reproduce esas dinámicas militaristas y nos enseñan la historia de este país, y en este caso me refiero puntualmente a Colombia, a partir de una mirada militarista. Entonces aquí se trata no solo de hacer un rechazo, sino que la perspectiva frente a estas instituciones es de procurar los medios para transformarlas, ¿sí? Como cambiarlas, que la educación que se brinde sea una educación amplia, que tenga perspectiva de género, llamémoslo de esa manera, que sea antimilitarista. Bueno, ahí podemos extendernos un montón. Y finalmente, pues viendo eso, es claro que hay un sistema, una estructura patriarcal, es claro que hay un sistema que digamos que está imperante, y en esa medida, pues, las poblaciones, según las, digamos, diferencias, de pronto no soy muy precisa, pero las diferencias que tienen van a ubicarse en lugares donde pueden ser
digamos, más susceptibles de violencias. En este caso, las mujeres. Pero pues no olvidemos que eso es transversal a otras cosas, la clase, la etnia, la orientación sexual. Entonces, esa violencia que reproduce la policía o que acciona, que es visible en el accionar de la policía, y esa violencia estatal, claro que tiene una repercusión mucho más grande en las mujeres, porque es una población que se encuentra en un nivel, llamémoslo inferior, otra vez puedo ser imprecisa, en un nivel inferior a otras poblaciones que se ubican igual en la misma comunidad, por lo que la violencia, claro que se manifiesta de muchas otras maneras. Yo creo que ya entraremos un poco a hablar a eso, pero eso nos pone a nosotras como mujeres y a las feministas en un lugar de trabajo bien importante, y es lo que me gustaría resaltar para finalizar. Y es que, por un lado, se trata de rechazar a las instituciones como la policía y su perspectiva de continuar violentando como mujeres y como personas, ¿sí? Como son dos perspectivas diferentes. Y luego al Estado se trata de transformarlo, pero además desde el pararse o reafirmarse en el mundo, en la sociedad, como una mujer, ¿sí? Entonces se trata de una transformación entendiendo el lugar que nos han impuesto dentro de la sociedad, y eso significa también unas transformaciones diferentes y unos retos más grandes. Y espero que de pronto entre todas podamos al menos esbozar cuáles son esos retos. Ok, creo que muchas gracias a las tres por, digamos, esos panoramas bien, yo creo que completos sobre el tema. Antes de continuar con las preguntas ya más específicas, creo que podríamos leer las que están en el chat. Creo que podemos empezar con ¿cómo se puede resistir a la segregación sexual de las mujeres trans? Creo que es una pregunta ya más dirigida hacia Juli Salamanca. No sé si estás por ahí. Están como bien aglomeradas. Alejandra, si quieres prender tu micrófono y hacer la pregunta más concretamente, puedes hacerlo antes de empezar las preguntas específicas. Bueno. ¿Ya puedes? Creo que... Buenas tardes. Hola, adelante. Pues en realidad la pregunta sería la última. ¿De qué forma el conflicto con el cuerpo puede disminuir cuando se conocen otras vivencias y discursos que nos han ayudado a pensar nuestra identidad fuera del marco de la patología desde otro paradigma? ¿Quieres hacérsela a alguien en específico o dejarla para que cualquiera de las tres la pueda responder? No te deja. Espera. No sé si no está dejando activar los micrófonos. Ok, te gustaría saber la perspectiva de Juli. Entonces, si quieres responderla antes de continuar y seguimos, Juli. Bueno, a mí esto me empiezo a sudar frío con este tema de las preguntas. Pero, no sé, o sea, como que yo creo que por lo menos a mí y creo que a muchas personas, a muchas mujeres de la red comunitaria trans, el feminismo nos ha permitido hacer las paces con nuestro cuerpo, ¿sí? Porque históricamente nos han vendido un imaginario del deber ser de la mujer y cómo debe lucir la mujer. Entonces la mujer tiene que portarse así, vestirse así, lucir así. Y gracias al feminismo pudimos, como logramos vernos en el espejo y reconocernos mujeres en nuestra diversidad. Entonces yo puedo decir que yo soy una mujer que le sale mucho vello, que soy grandota, que tengo el tono de voz diferente, y que eso me ha hecho la mujer que hoy soy y me ha permitido construirme como alejada de todos esos estereotipos y lo que debería ser una mujer. Entonces yo creo que construirse creo que a nosotras en específico, sí, el feminismo nos ha ayudado como a alejarnos del deber ser
que nos obligan y que nos imponen a hacer. Y hemos también podido entender que nuestra construcción es igual de válida a la de una mujer, hablando que lo que tenemos entre las piernas no nos define. Entonces creería, no sé, que a nosotras sí es como con estrategias feministas hemos podido como entender que la diversidad de los cuerpos, la diversidad de las identidades, como que nos ayudan a alejarnos de ese ideal que nos venden del deber ser de las personas, de las mujeres, de los hombres. Muchas gracias por la respuesta. Me parece una perspectiva muy bonita en el sentido de que, pues sí, el feminismo resulta reconociendo todos los cuerpos y al final eso es como lo que nos hace crecer, lo que nos hace reconocernos y lo que finalmente hace que nos respetemos frente a las opiniones que recibimos de otras personas. Muchas gracias por tu respuesta, Juli. No, de nada, y además yo creo que algo clave acá y es como que hay millones de formas de ser mujer, hay millones de formas de ser hombre y ninguna es inválida. Creo que lo importante acá es que nos reconozcamos desde las diferencias, así esto suene súper frase de cajón, pero creo que eso es lo que nos ha enseñado el feminismo, que nos construimos desde diferentes formas, y aunque nos digan románticas, creo que sí, como que reconocer a la otra en sus diversidades y reconocer que ser trans es una de esas múltiples formas que hay de ser mujer. Creo que ahí puede iniciarse como ese inicio a uno como no sentirse mal con su cuerpo, no sentirse mal por ser la mujer que es. Ok, muchas gracias por la pregunta, Alejandra, y gracias, Juli, por responder. Vamos a seguir con las dos que están en el chat y después dejamos otro espacio para hacer otras preguntas para que podamos continuar con las que teníamos planteadas. Entonces, voy a hacer las dos de una vez para que quien quiera pueda responder. Entonces, ¿qué impacto creen que tiene la imagen de policía en la masculinidad? ¿Y cómo creen que podemos pensarnos nuevas alternativas de seguridad no militarizadas? Entonces, no sé, Verónica, Laura o Juli, quien quiera. No te escuchamos, Verónica. ¿Ahí me escuchan? Ay, ya. Listo. Me gustaría responder a la primera pregunta sobre qué impacto creen que tiene la imagen del policía en la masculinidad. Bueno, esto lo vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos sobre masculinidades militarizadas ya en sí, pero creo que la construcción de la masculinidad es una respuesta muy particular al contexto, al territorio, a las subjetividades de donde una nace. Entonces, así como, digamos, se vende esta idea de que la masculinidad, la feminidad son, digamos, parte del género sí o sí, pero realmente son expresiones que no pertenecen necesariamente a un género o a una expresión, a una identidad de género. Y creo que la construcción de este tipo específico de masculinidad la voy a llamar masculinidad hegemónica, que es la que emerge, digamos, en un contexto de estructura patriarcal, de el patriarcado como una institución cultural, social y política. Y el policía, digamos, que se configura específicamente, voy a hablar muy en términos de los países de América Latina, se configura en términos de el héroe. Entonces es como un pilar necesario para nuestra seguridad, para el funcionamiento del Estado, para, digamos, alejar las amenazas frente a la ley y el orden. Entonces, cuando se configura al policía en clave de el héroe, pues esto necesariamente tiene unas implicaciones directas en la construcción de la masculinidad, incluso fuera de la fuerza pública, incluso fuera del
el contexto de un hombre que es policía, porque esos son mensajes culturales que se van traduciendo, que se van reproduciendo todo el tiempo, desde que somos muy chiquites hasta la adultez, desde los juegos entre niñas hasta, digamos, los sueños que tienen los hombres en diferentes ocupaciones. Entonces, no es separado una masculinidad militarizada, una masculinidad violenta, una masculinidad hegemónica de la figura policial. No sé si eso responde a la pregunta. No sé si alguna otra quiera intervenir, Laura o Juli. A mí me gustaría intervenir de pronto un poco más sobre la segunda pregunta, sobre las alternativas de seguridad no militarizadas por las que podemos optar. Y bueno, como que les dejaría para el chat quienes quieran participar y ojalá sean varias, como bueno, que entendemos también por esa militarización, ¿sí? Me gustaría saber digamos, cuál es su opinión al respecto sobre eso que denominamos militarización. Ahora, ¿cuáles son las alternativas de seguridad de la militarización? Yo creo que hay algo desde el feminismo que ha surgido, no es que sea nuevo, creo que en realidad es una práctica que ha sido histórica, pero que ha surgido, se ha hecho más evidente ahora con esta, digamos, oleada del feminismo, y es sobre las prácticas de cuidado. Y eso ha llevado a pensar sobre las prácticas de cuidado y autocuidado. Entonces, cuando haces la pregunta de alternativas de seguridad, yo creo que esas alternativas de seguridad, cualesquiera que sean, digamos, podríamos hablar de una organización mucho más estructurada, pero cualquiera de esas perspectivas o cualquiera de esas alternativas que pensemos de seguridad deben pensarse o podrían pensarse más bien en la línea del cuidado y el autocuidado, que nos lleva a pensar en la manera en cómo, digamos, habitamos con otros, cómo nos relacionamos en un espacio, cómo nos presentamos a un espacio, incluso un espacio en el que puede... un espacio que puede ser violento, que puede terminar en confrontación, cómo nos presentamos ante ese espacio, cómo, digamos, hacemos redes de apoyo con nuestras compañeras todo el tiempo, cómo nos estamos cuidando y cómo nos cuidamos a nosotras mismas en muchos aspectos, emocional, físico, y todo eso tiene un reflejo y obviamente todo eso va a generar una cierta organización que nos va a permitir hacerle frente a una violencia policial estatal de la que veníamos conversando. Entonces, sí, digamos, la alternativa para mí, no podría en este espacio mencionar ahora cuál sería el proyecto organizativo de seguridad alternativo, pero creo que cualquier proyecto que quiera pensarse en ese sentido tiene que partir desde el cuidado. Yo quisiera ahí agregar algo y es como que nos preguntemos qué entendemos por seguridad, ¿sí? Porque por seguridad nos han vendido unos cuentos que van encaminados a cuidar la propiedad privada, ¿sí? Y nos han vendido que seguridad representa es que haya mucha policía en mi barrio para que no me roben, que seguridad se ve materializado en que haya muchos puestos de celadores para que mi barrio esté protegido. Entonces sí creo que hay que problematizar un poco ese concepto de seguridad, porque como lo decía al inicio, como que acá en Bogotá y en Colombia, y creo que en el mundo la seguridad es como yo quiero cuidar esta propiedad privada y que nadie la toque, ¿sí? Como que nadie le haga daño, entonces, ¿qué hago? Y sobre quién tengo que pasar para proteger este espacio privado. Yo venía pensando mucho en dos casos específicos y uno que a las mujeres muchas veces nos han dicho, hey, pero si están tan descontentas con el gobierno nacional, con diferentes políticas, salgan a movilizarse porque no están en las calles. Y creo que las últimas movilizaciones de 2020, el paro nacional, ha tenido una participación increíble de las mujeres y hemos sido parte de la agenda. Pero creo que también este tipo de argumentos como, pero ¿por qué no hay trans en primera línea? ¿Por qué las mujeres no están más activas? Y yo pensaba mucho en el riesgo que hay para las mujeres, y en este caso para las mujeres trans, salir a movilizarnos, salir a marchar. ¿Y por qué es un riesgo? Por varias cosas. Primero, porque somos constantemente perfiladas y criminalizadas por la policía.
Es decir, la policía cuando ve mujeres trans siempre va a querer, no, siempre va a entrar a la criminalización, como no solo pasa solo con las mujeres trans, pasa con las comunidades históricamente marginalizadas. Entonces, claro, a las mujeres trans nos da miedo salir a las calles, a movilizarnos, a pelear con nuestros derechos, porque la policía, en medio que pase un confrontamiento, a la primera que va a perfilar y que va a decir tiro piedra, y se va a inventar un montón de cosas, es a las personas trans. Y por otro lado también el tema del acoso en la movilización social por parte de la policía y por parte también de muchos de los que se movilizan. Entonces creo que también es empezar a preguntarnos qué es este tema de seguridad, porque a mí también me parece que nos han vendido todo el tema de seguridad anclado con el miedo. Sí, siento miedo, entonces necesito seguridad. Y creo que desde el feminismo de la calle se han empezado desde el día a día, desde los territorios, desde el barrio Santa Fe, se han empezado a formar tejidos de seguridad que no representan la militarización de los territorios, que representan redes de cuidado, que eso no quiere decir que las mujeres no nos hayamos puesto en primera línea, ¿sí? Creo que hemos salido a las calles, pero también es preguntarnos ese concepto de seguridad que a mí me genera, sí, como tantos nervios, porque hablamos como de seguridad, como con el legado del centro democrático, de esto de seguridad. Entonces sí creo que tenemos que hacer como una transición, a mí me encantan los tránsitos, entonces empezar a hacer una transición hacia lo comunitario, el cuidado colectivo, el cuidado comunitario, que no se va a dar de un momento a otro, pero sí creo que tenemos que quitarnos ese chip de seguridad como el castigo, la criminalización, el perfilamiento. Ok, muchas gracias a las tres por responder. Yo creo que encaminando, digamos, esta idea de seguridad, podemos ya empezar como ya con las preguntas específicas que tenemos para cada una. Entonces quisiera empezar con Laura y pues la pregunta que teníamos eran dos, cómo el militarismo y la militarización tienen un impacto directo en los derechos humanos y digamos, con los últimos acontecimientos, yo creo que no solo este año, sino desde el año pasado, como en las movilizaciones del paro nacional, como has visto que esta violencia estatal, como ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, digamos, el aparato represivo del Estado y si crees que, digamos, que en esto, en esta evolución o en este cambio haya un impacto más y, digamos, se configure también con un enfoque violento hacia, no sé si los cuerpos feminizados, hacia las mujeres o no sé, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, son varias preguntas complicadas, pero bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco el asunto. Bueno, como el militarismo, ¿qué impacto tiene en los derechos humanos? Habría que empezar de pronto para responder, es como, bueno, ¿qué son o cuál es esa labor de derechos humanos? Y es que siento que nosotros en las marchas muchas veces vemos a estas personas que tienen su chalequito y salen a hacer esquema y eso, y ya, solo están por ahí, e incluso en muchas ocasiones también se les violenta, como que no hacen lo suficiente, como que no se paran de frente a poner el cuerpo y a recibir el primer balazo. Y pues esa tampoco es nuestra labor, digamos, nosotros también somos personas de carne y hueso que estamos enfrentándonos, que tenemos miedos, que tenemos dificultades y que también participamos de las movilizaciones y tenemos algunas posturas políticas. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cuál es esa labor de derechos humanos? Y yo creo que un poco la labor que nosotros desarrollamos es procurar velar por unos derechos, como por unos mínimos, que existen y que se han planteado para que se conviva o digamos, se pueda construir sociedad. Que estos mínimos se cumplan o no, bueno, siento que esa es otra discusión y yo personalmente creería que no, que esos mínimos están muy lejos de ser cumplidos y eso que son mínimos. Pero aún así se intenta y se trabaja con lo que existe, obviamente a la par trabajando o haciendo otras acciones para procurar transformar. Pero se intenta y se trabaja con lo que existe. Luego, bueno, ese militarismo que existe,
que existe y que está presente, bueno, también cómo lo entendemos. Si yo entiendo un poco militarismo, con esta perspectiva que me parece que es mucho más en términos de política de gobierno, más que de política estatal en su totalidad, y es de pensar que nos encontramos constantemente en un conflicto. Y esto conlleva a que en la medida en que nos encontramos constantemente en un conflicto, entonces estamos justificados, o con esto justificamos que se realicen ciertas acciones, que se desarrollen ciertas políticas y que tomemos algunas medidas para poder velar por ese orden estatal que es lo que prima sobre todas las cosas, ¿sí? Poder mantener la sociedad, mantener el equilibrio, mantener, bueno, la normalidad, llamémoslo entre comillas. Ese militarismo entonces se traduce en mayor presupuesto para el Ministerio de Defensa, por ejemplo, se traduce en políticas represivas que violan algunos derechos humanos o que violan derechos fundamentales como el de la manifestación, y la posibilidad o la apertura de que hayan mayores vulneraciones a los derechos humanos, pero además de que haya impunidad ante estos hechos. Es decir, y puntualmente pienso en el caso del 9 de septiembre, que es reciente, en este caso hubo varias acciones que pueden ser probadas y de las que hay testimonios y las que hay grabaciones de que la policía estuvo disparando. Pero en la medida en que nos encontramos en medio de un conflicto, ¿sí? En la medida en que pensamos que nos encontramos todavía en una situación de guerra, estas acciones pueden ser tratadas y juzgadas de otra manera que nos encontráramos en una cierta normalidad. Entonces, todo esto conlleva un poco a pensar a que esos derechos humanos, en la medida que pensamos que nos encontramos en una sociedad que está inmersa en medio de una guerra, los derechos humanos se ven desdibujados, porque lo primordial en un estado de guerra, y de hecho por eso surge el derecho internacional humanitario en alguna medida, es si estamos en guerra hay que velar por recobrar la normalidad, recobrar como el orden. Y cuando estamos velando por recobrar el orden, pues no tenemos tiempo para pensar en los derechos humanos, independientemente de estos cuáles sean, porque es una lista amplia y digamos, algunos defensores de derechos humanos y algunas defensoras podrían tener alguna distancia con mi posición. Pero en la medida en que estamos en un escenario de guerra, entonces no podemos ocuparnos de esto, por lo que vamos a encargarnos fundamentalmente de restablecer el orden. Y los derechos humanos quedan en un lugar secundario, lo que implica que el trabajo de derechos humanos se vuelve mucho más complicado en estos escenarios de guerra porque se vuelve un escenario secundario que no es tomado en cuenta y al cual es difícil abordar. El trabajo de derechos humanos se vuelve mucho más arduo cuando el escenario de militarización es el que se plasma en la actualidad. Entonces sí, ese sería el impacto. El impacto es que los derechos humanos toman un lugar secundario al cual no hay que responder, al cual no hay que valorar, al cual no hay que tener en cuenta, y además la labor de derechos humanos se vuelve mucho más difícil, además de peligrosa, porque las personas que defienden los derechos humanos también se vuelven en algún sentido objeto de señalización y a las cuales también, digamos, tener en la mira de ese escenario de guerra en el que estamos disputando o en el que se cree o quieren hacernos creer que estamos viviendo. Luego, un poco la segunda pregunta que me hacía Juliani es, bueno, ¿cómo ha sido la violencia como de un tiempo para acá? Yo creo que algunas personas, digamos, de las que nos ven en este momento, digamos, hay varias edades, pero siento que el margen no es muy grande. En esa medida creo que hay varias etapas, más o menos, que podemos evidenciar en los últimos 20 años, un poco más, 30 años en Colombia a propósito de la violencia, y es el periodo Uribe, el periodo Santos y el periodo Uribe 2.0. ¿Sí? Entonces, el primer periodo hace parte y se construye a partir de la seguridad democrática. Esto, de pronto me gustaría hacer la claridad, y es que no es nuevo. Esa seguridad democrática de Uribe es como el remake, si se quiere, de una serie de propuestas de seguridad que se vienen planteando en gobiernos anteriores y que el uribismo logró hacerla mucho mejor. Pero ya venía esa política de seguridad y de violencia estatal desde antes. Pero bueno, partamos del periodo Uribe. Está el periodo Uribe,
que estaba con, digamos, todavía el auge de la violencia en el país, el conflicto se encontraba en un momento todavía muy tensionante, a pesar de que no había la misma cantidad de guerrillas que en su momento hubo en los 90, igual las guerrillas, digamos, con mayor número de capacidad en el país, tenían bloques fuertes que se movilizaban y le daban como una disputa frontal a los aparatos, digamos, al aparato estatal, y adicionalmente estaba la tensión con los paramilitares. Entonces el escenario de conflicto se plantea o se presenta en este sentido muy caliente, digámoslo de esta manera, y estos ánimos yo siento, y creo que es una perspectiva que de pronto con varias personas compartimos, y es que no se solucionaron, pero yo siento que en el periodo Santos, aún con las diferencias que podamos tener con el gobierno de él, disminuyeron a causa de los acuerdos de paz. ¿Sí? Lo que se logra con los acuerdos de paz es en alguna medida disminuir o reducir un poco esas tensiones que se encontraban en el conflicto, y aunque nosotros vivimos en las ciudades y hay que tener muy presente que eso implica un privilegio muy grande, que no vivimos en la totalidad de los estragos o digamos el sentir que tuvo el conflicto en otras regiones, eso disminuyó claramente porque la política que establece el gobierno en un acuerdo de paz, que obviamente también tiene sus intereses personales, esa política ya no buscaba enfocarse absolutamente en la militarización en todo el sentido de la palabra. En algunos aspectos sí, claramente, pero la política también, para ser coherente con el país, pero para ser coherente con los organismos y los países veedores del acuerdo internacionalmente, tenía que enfocar una política que procurara la paz o que llevara la paz. Entonces eso llevó a que ese escenario de militarización, digamos que se disminuyera un poco, no que desapareciera, y eso permitió que los escenarios de movilización y derechos humanos fueran un poco menos hostiles, llamémoslo así. Igualmente se presentaban violaciones de derechos humanos, igualmente habían escenarios de tensión, igualmente era un trabajo complicado, digamos, el de tratar de hablar de derechos humanos, pero definitivamente pensar el país o tratar de hablar de políticas en un país que ya no se está pensando en miras de la guerra y que por tanto no quiere todo el tiempo estar haciendo políticas o no está enfocado en hacer políticas militaristas, permite que esos derechos humanos avancen y empiecen a ganar terreno en un escenario en el que se encuentran en un lugar prioritario y no en un segundo plano. Y posteriormente, pues con la llegada del gobierno de Iván Duque se vuelve a la política anterior. Yo creo que en algún sentido es como un retroceso, si pudiéramos hablar de un proceso lineal, es algún sentido un retroceso que vuelve a esta política y esta idea de país en el que nos encontramos en un conflicto vigente, actual, donde se debe restablecer otra vez el orden y los derechos humanos vuelven a tener este retroceso. Entonces, pues con esa perspectiva, digamos, con esa lectura un poco rápida de unos 20 años, si se quiere, hacia acá, pues lo que yo creo que se puede ver es que han habido, digamos, picos del conflicto, y han habido momentos, digamos, en los que los derechos humanos logran tener la posibilidad de hacer una avanzada para empezar a conquistar en puntos, digamos, fundamentales, y ha tenido retrocesos. Y en este momento estamos en un momento como de retroceso y de resistencia porque el gobierno, a partir de su política y de su, digamos, idea de que nos encontramos en un momento de guerra, entonces imparte una política de militarización que nos lleva a retroceder y a mantenernos en un ejercicio únicamente de resistencia, digamos, un poco hasta que, digamos, podamos hacer algo diferente. Esa sería un poco la evolución. No creo que sería algo pensado además como evolución, como que vaya mejorando, si se quiere, como progresando, sino que más bien parece una línea que se mueve, que avanza y retrocede y que transita por lugares comunes, pero con sus avances. Sí parece algo mucho más desordenado que una evolución, pero definitivamente el escenario de violencia del gobierno de Iván Duque para acá, desde mi perspectiva, ha agudizado mucho más las tensiones en cuanto al conflicto y en cuanto a la labor de derechos humanos, y lo ha hecho, digamos, mucho más difícil y mucho más peligroso además. Por último, y ya pues me disculpo como la amplitud, es si hay un impacto diferencial de género en la violencia estatal.
Y yo creo que sí, claramente hay una diferencia en esta violencia que ejerce el Estado. Como en la primera pregunta de pronto les comentaba, el Estado violenta a través de muchos lugares, violenta a través de la policía, del ejército, violenta a través de sus instituciones educativas, violenta a través de los medios de comunicación, y es claro cómo la violencia hacia las mujeres y a las identidades diversas de género es, digamos, más fuerte, o que se puede ver que tiene un mayor impacto ante estas poblaciones que a otras. Precisamente, y para hacerlo mucho más concreto, precisamente porque está inmersa en un sistema patriarcal, porque la estructura de la sociedad se conforma a través del patriarcado, se conforma con el patriarcado, digamos, como columna vertebral, además de otras que de pronto tiene, y esto hace evidente, o esto puede justificar como que haya esa diferencia entre la violencia que se ejerce para uno y otro sector. La violencia de género, la discriminación, el machismo y el patriarcado se reproduce a través de estas instituciones, y eso es violencia porque eso igual va a reproducir dinámicas de violencia. Entonces es evidente que hay una diferencia de género en los impactos que se reproducen por el Estado. Bueno, Laura, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, y si la tiene, pues puede levantar la mano por el chat y le damos la palabra. Y en caso de que no, entonces pues ahora, Verónica, te hacemos a ti unas preguntas que son: ¿cómo el militarismo se relaciona con las masculinidades y cómo se explica desde tu trabajo de investigación que exista esta violencia estatal y esta violencia policial? ¿Y cómo se explica desde la teoría y desde las masculinidades? Ya comenzaste a responderla un poquito, pero pues para ahondar más en el tema. Vale, gracias. Bueno, me gustaría empezar por definir un poco el militarismo, que digamos desde esta perspectiva es una estructura que tiene varias vertientes desde las cuales se puede analizar, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la securitización, desde la cual se ejercen estrategias de control territorial y estrategias de control sobre la vida. Entonces, el militarismo como estructura sobrepasa a los individuos, y más allá de únicamente estar integrada por cuerpos militares, realmente permea nuestros imaginarios, nuestra cultura y nuestra cotidianidad. Entonces, una de las estrategias por excelencia del militarismo es la militarización, la cual la podemos entender como una ideología, una forma de organizar la sociedad, o tal vez una significación de la realidad y de la subjetividad colectiva, que se apoya en la creación de un enemigo común, que era un poco lo que hablaba Laura con las políticas de seguridad democrática, que aparentemente, y este enemigo común aparentemente amenaza la ley y el orden y debe ser erradicado. Entonces, en una sociedad militarizada como la nuestra, y en general las sociedades latinoamericanas, las instituciones militares son hegemónicas y son dominantes, y tienen un efecto casi de spillover sobre las instituciones culturales y sociales, las cuales se rigen de manera tanto molecular como macro a partir de esta lógica militarista. Entonces, al final somos nosotros quienes van reproduciendo las mismas lógicas que nacen de la estructura del militarismo. Y entonces el proceso de militarización no habita únicamente en las fuerzas militares, como de pronto a veces tendemos a pensar, sino que a través de estrategias como la securitización, las instituciones culturales y sociales refuerzan esta lógica, esta ideología, y por ende se instala en nuestra cotidianidad, se instala en nuestros imaginarios. Entonces tenemos que entender que la militarización no es igual a la guerra, ni tampoco se expresa únicamente en tiempos de guerra, sino que a raíz de un conflicto que ha existido, que ha sido violento, que ha dejado unas cicatrices en la sociedad muy, muy profundas, permea cada estructura cultural, social y política de nuestras sociedades. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos la pregunta en este punto de qué tipo de masculinidad emerge en estas sociedades militarizadas.
no nos podemos olvidar que la relación entre la masculinidad y la violencia, especialmente desde contextos donde el conflicto ha estado presente permanentemente, es completamente íntima esa relación. Entonces, las instituciones culturales militarizadas se valen de la creación de unos imaginarios particulares, como es el imaginario del soldado héroe, que era un poquito lo que decía cuando respondí una pregunta que nos hacían. Y este soldado héroe se emerge como el pilar de la comunidad y como el motor de la seguridad nacional. El imaginario de la hipervirilidad como forma hegemónica y como forma performativa de la masculinidad, y el imaginario de la violencia como método, digamos, por excelencia para defender a la nación de las amenazas frente a la ley y el orden. Entonces, a raíz de ello emergen las masculinidades militarizadas, es decir, la radicalización de las masculinidades hegemónicas que se forman en la estructura patriarcal. Y aunque este tipo de masculinidades lleven la insignia, digamos, de la protección a la sociedad, de la protección e incluso a sus parejas, a sus familias, a raíz de estas instituciones culturales de las que hablamos, las mismas instituciones que reproducen estas lógicas, se configuran realmente no como unas masculinidades que protegen, sino como unas masculinidades que dominan. Entonces, estos imaginarios se traducen continuamente desde el espacio público al espacio privado, desde el espacio directamente relacionado con el ejercicio de la fuerza pública hacia la cotidianidad que se configura incluso en lo que podríamos llamar como las periferias de la guerra, donde los territorios y las comunidades donde la guerra no se desarrolla directamente o físicamente ahí. Entonces estas masculinidades se expresan a través del sometimiento, de la dominación y de la violencia como método de ello. Y tienen una relación muy directa, digamos, con las violencias de género, las violencias contra las mujeres. Entonces, este tipo de masculinidad representa un sistema de valores militares y se relaciona con la invulnerabilidad, la virilidad, la resistencia, digamos, resistencia no social, sino resistencia del cuerpo, la fortaleza, la capacidad de enfrentar el peligro sin temor, sin dolor, ni miedo a la muerte. Entonces, todas estas son demostraciones de poder y son demostraciones de la capacidad de dominación que tienen estos sujetos que se configuran en una estructura que es patriarcal y es militarizada. Entonces, digamos, en Colombia, la masculinidad bélica ha sido llevada mucho más allá y se ha perfeccionado como narrativa de lo que les contaba sobre la militarización y la securitización como estrategia de control. Entonces, este heroísmo bélico es un concepto que es promovido además como una política gubernamental, que en función del control de la población por medio del fortalecimiento policial y militar, crea una exaltación del heroísmo patrio, del heroísmo patrio, la exhibición de héroes masculinos, el manejo de la opinión pública para la aceptación y la internalización de estas prácticas de gobierno. Entonces, por eso digo que las masculinidades que emergen desde el militarismo no solamente lo hacen dentro de los cuerpos militares o de los cuerpos de la fuerza pública, sino que se van reproduciendo en diferentes niveles, en diferentes espacios, que incluso podrían llegar mucho antes desde la escuela, desde la instrucción, digamos, desde la educación. Entonces, realmente se convierten en instituciones intocables de la cultura. Por eso vemos que ha sido muy difícil poder hablar públicamente de los muchísimos casos de abuso policial, de violaciones por parte de soldados, de violaciones por parte de policías, porque se consideran que ellos son héroes y no se los puede tocar.
Entonces se empieza a, lo que decía ahorita, manejar la opinión pública, se empieza a caer en estas vertientes de no, es una manzana podrida, no son todos, etc. Entonces esta narrativa es lo que es un resultado directo de esta institución cultural que tenemos tan incrustada en nuestro imaginario colectivo. Y la segunda, perdón. La segunda es, bueno, ¿cómo se explica desde mi trabajo de investigación que exista esta violencia estatal? ¿Y cómo se explica desde la teoría y desde las masculinidades? Bueno, el patriarcado, la militarización del Estado, de la que les hablaba ahorita, y las violencias contra las mujeres y las violencias de género están íntimamente atados porque se nutren de la misma estructura de dominación. Por ejemplo, las violencias cometidas por el Estado están al servicio del patriarcado. Esto lo podemos entender, por ejemplo, en la revictimización incesante en los casos de feminicidio, donde la violencia institucional se hace cada vez más latente cuando el Estado no ofrece los medios, ni las garantías, ni las estructuras necesarias para, primero, prevenir el feminicidio y, segundo, asegurarse de que las víctimas y sus familias tengan una respuesta adecuada y digna. Las violencias institucionales están necesariamente incrustadas en esta dicotomía absolutamente patriarcal de hombre-mujer, donde uno subordina a la otra y donde las violencias basadas en género se repiten una y otra vez y además no es completamente hermético. Ahí no cabe ningún otro tipo de identidad, ningún tipo de resistencia frente a esta dicotomía. Entonces, además, la jerarquización de los cuerpos, que es tan característica del patriarcado, se ejerce a partir de la violencia y se reproduce, o más bien se legitima a través del Estado, a través de la securitización, a través de la defensa. Entonces la violencia estatal se refuerza también por medio de la protección que reciben, de que estas mismas instituciones reciben por otras instituciones garantes de justicia. Entonces es como una red que se forma dentro del Estado donde hay una impunidad hermética. En ese sentido, entonces, es imposible separar la violencia estatal del patriarcado y por ende es imposible separarlo también de las masculinidades que emergen de esta estructura, las masculinidades muy específicas que sí son hegemónicas, pero además se radicalizan y llegan a ser masculinidades militarizadas, porque el sistema de valores patriarcal se reproduce desde el mandato de silencio, que es característico de las masculinidades militarizadas, donde los soldados, los policías y los hombres en general entre sí, digamos, que ejercen violencias contra las mujeres, se cubren entre sí. Entonces hay un mandato de silencio, una norma implícita de que esto no puede salir de acá y que yo te defiendo sin importar qué hayas hecho y contra quién lo hayas hecho. También se reproduce desde la complicidad como un pacto social, que es lo mismo que estoy hablando en este momento, y desde las estructuras institucionales. Y es que sí son estas configuraciones patriarcales las que reproducen su sistema de valores, es la falta de garantías por parte del Estado y sus actos violentos sistémicos, no solamente la falta de su presencia, de las garantías que puede darnos, sino también sus actos explícitamente e implícitamente violentos, que son sistemáticos, lo que lo convierte al Estado a un actor más, a un agente en las violencias contra las mujeres y las violencias de género. En el chat hay una pregunta que no sé si Camila se la dirige hacia solamente Verónica o hacia Laura y a Juli también, que dice, me gustaría saber qué opinan de las estrategias de autodefensa feminista. Bueno, las estrategias, es que no veo la pregunta, ya la vi, la autodefensa feminista. Creo que también hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos, por ejemplo,
Muchas veces en círculos antimilitaristas se habla un poco de pacifismo. Entonces, el pacifismo como una posición muy, muy fuerte desde la no violencia frente a la resistencia. Entonces, creo que hay que tener un poco de cuidado en eso porque no es lo mismo ejercer violencia cuando te están violentando que ejercer violencia contra un grupo que no se puede defender. Entonces no podemos equiparar ambas cosas. El pacifismo no significa que me dejo violentar y me dejo, o no estoy hablando de una agencia, digamos, de es mi culpa que me violenten, pero sí hay un espacio, un marco muy específico de que se puede defender frente a esa violencia que están ejerciendo sobre mi cuerpo. Yo creo que se debería incurrir en eso, porque el pacifismo también es una forma de privilegio. Ser pacifista es absolutamente privilegiado. Tú no puedes estar en una marcha y te está persiguiendo el SMAT y te están echando un montón de cosas en la cabeza y decir, no, es que yo soy no violento, entonces yo no voy a responder frente a eso. Creo que hay una conversación muy importante que se tiene que tener dentro de los grupos antimilitaristas en los que no equiparamos el pacifismo con el antimilitarismo y con la no violencia. Son cosas diferentes y son cosas que responden también a nuestras capacidades físicas, a nuestros privilegios, a los diferentes niveles de opresión que recibimos por nuestros cuerpos, por nuestras identidades, por nuestras orientaciones. Entonces, por eso, digamos, el tema de autodefensa feminista genera tanto como revuelo entre estos grupos, porque no es solamente una cuestión de, y yo sé que viene un poco de ahí, como no solo una cuestión de no ejercer violencia contra otros cuerpos, sino que hay un espacio, hay un margen en el que yo puedo actuar, que es muy limitado según mi interseccionalidad, y de ese margen, digamos, depende mi integridad corporal, porque al final la violencia me la están ejerciendo a mí, a mi cuerpo. Entonces, sí creo que es una conversación que se tiene que tener más a profundidad sobre cuál es el límite de la no violencia y cuál es el límite del pacifismo. Ok, gracias Verónica. Vamos a seguir con la pregunta para Juli. Sí, te veo por ahí. Entonces, es la siguiente. ¿Cómo la violencia estatal tiene un impacto específico con las personas trans? Creo que ya hemos empezado a tocar estos temas, pero la semana pasada hablamos con Camilo Lozada sobre el efecto de la libreta militar con la incidencia en personas trans masculinas y nos preguntamos un poco sobre cómo esto tiene incidencia en las mujeres trans. Bueno, yo creo que la violencia estatal se está viendo materializada y se está viendo hoy en día en Colombia, en que de enero a la fecha han asesinado a 29 personas trans por ser trans. Y de esos 29, 28 son mujeres trans. Y el subregistro tan gigante que hay es aterrador. Y esto se debe a una violencia estatal muy fuerte, y es que al gobierno de Iván Duque, al gobierno de turno de este momento, no se le ha dado la gana y no tiene la voluntad política de materializar la política pública LGBTI. La política pública LGBTI se debió, el gobierno de Iván Duque y su ministerio del Interior debió haber entregado, el 9 de noviembre de 2018, debió haber entregado el plan de acción de la política pública LGBTI, que a la fecha esto no ha sucedido. ¿Y esto qué pasa sin una política pública LGTBI en los territorios? Pasa que están matando personas trans todas las semanas, que la violencia contra personas trans es muy fuerte, que los círculos de pobreza, producto de la pandemia y que históricamente ha existido en las personas trans, se están volviendo más fuertes. Es decir, las personas trans salieron de la pandemia más pobres de lo que ya estaban. Y el acceso a los derechos, acceso como a la salud, acceso como a la justicia, estos derechos no se ven materializados, parten sí por la ausencia de una política pública. Entonces creo que sí
gran parte de las violencias y de las barreras de acceso para poder acceder a diferentes derechos por parte de las Aló, ahí me escuchan, me fui. Creo que gran parte de las violencias que se ejercen sobre las personas trans se debe a la ausencia de una política pública LGBTI, que también se ve reflejada en el registro de las muertes de las personas trans. ¿Y esto por qué ocurre? Que a una mujer trans la registren como un hombre empelucado o que nuestros nombres sean alias. Esto ocurre porque las instituciones como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría, no tiene protocolos de atención ni variables que te den cuenta que tú eres una persona trans. Es decir, cuando se hizo el censo poblacional en Colombia, no incluyeron una variable que dieran cuenta de la identidad de género de las personas. Es decir, ¿cuál es la realidad hoy de las personas trans en Colombia? Es que no existimos. Si tú mandas un derecho de petición al Ministerio del Interior para ver cuántas ayudas entregaron a personas trans, no tienen ni idea, porque seguimos sin existir. Para el Estado colombiano todavía solo existe una mujer y un hombre con ciertas características. Existe mujer y hombre con ciertas características y cuando registran nuestros asesinatos, pues nos están matando dos veces. Nos matan no solo cuando nos meten el puñal, cuando nos ponen la rodilla en el cuello para ahogarnos, cuando la policía nos violenta, sino que están registrando nuestras muertes como lo que no somos. Entonces, por esa parte creo que es muy importante hablar de violencia estatal con la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque de implementar la política pública LGBTI. Pero también se me venía a la cabeza que violencia estatal también es implementar medidas como el pico y género. ¿Sí? El pico y género fue una medida que nos puso en manos de una institución que históricamente nos ha violentado, como lo es la policía. ¿Sí? El pico y género dejó más de 27 casos de violencia contra personas trans. ¿Sí? Desconocía lo que ha dicho la Corte Constitucional, que la identidad de género hace parte de la dignidad humana. Entonces, implementar políticas que vayan en contra de los derechos de un grupo poblacional es violencia de Estado. Y también pensaba hoy en el caso que está ocurriendo con Bogotá Cielo Abierto. Sí, eso es violencia de Estado, sí, porque estamos negando el derecho a la ciudad de grupos históricamente marginalizados. Entonces le estamos diciendo a los habitantes de calle, a las personas trans, a las usuarias de droga o a las personas que no entramos en sus categorías de orden y limpieza, que no tenemos derecho a ciertos espacios de la ciudad. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo para limitar los espacios de la ciudad? Estamos poniendo estas barreras de conciertos y estamos poniendo celadores para que te perfilen, no, usted no es tan lindo para estar en esta zona. Usted es venezolano, entonces no puede entrar a esta zona porque es que viene a robar. ¿Sí? Entonces mandémosle a la policía o mandémosle al celador a que le diga que no puede y que no tiene derecho a la ciudad. Entonces creo que violencia por parte del Estado es cómo siguen perfilando y siguen negando el derecho a la ciudad a comunidades históricamente vulneradas. Y frente a la pregunta de la libreta militar, frente a las mujeres trans, las mujeres en Colombia tenemos unos derechos y unos deberes. En Colombia, a las mujeres no tienen que ir, no tienen que prestar servicio militar. La Corte Constitucional ha sido muy clara que a uno no la pueden tratar como mujer en ciertos escenarios y en otros escenarios tratarlos como hombre, como lo que no somos. Y la Corte Constitucional, volviéndonos así leguleyas hartas, también reconoce a las mujeres trans como mujeres. Es decir, que como nosotras, las mujeres trans, somos mujeres, pues en definitiva no prestamos el servicio militar, no tenemos que prestar el servicio militar. Pero creo que esta discusión tiene que ir más allá y tendríamos es que ningún ser humano tiene que ser obligado a prestar servicio militar y menos prestar un servicio militar a una institución que viola, que desaparece, que tortura, que hace daño.
que violenta a las personas trans. Y que acá lo más grave es que todos estos casos que hemos documentado desde el movimiento trans, el 90% de los casos que hemos denunciado hoy en día están en la impunidad, hoy en día están archivados. Es decir, personas trans asesinadas como Carlos Torres, que se suicidó en un CAI, según la versión de la policía, hoy sigue en total impunidad. Y también es el tema de violencia estatal, que cuando denunciamos recibamos peores, como que, sí, como es el dicho de que el remedio resulta, sí, como que el remedio resulta peor que la enfermedad. Es como cuando denunciamos violencia policial, cuando denunciamos violencia por parte del Estado, lo que sufrimos es una revictimización, y en el barrio Santa Fe ocurre que cuando se denuncia a la policía, se expulsa del territorio. A las trabajadoras sexuales que han denunciado y que denunciaron en pandemia la violencia policial, los disparos que hicieron el 20 de junio en sus glúteos, policías a las 2 de la mañana, recibieron amenazas que tenían que dejar el barrio Santa Fe, o que ellas y ellos sabían qué les podía pasar. Entonces creo que es un ciclo de violencia muy berraca, porque cuando tú denuncias la violencia por parte del Estado, recibes consecuencias más graves sobre tu vida, que es pues el exterminio de tu identidad, o que te saquen de un espacio. Gracias. Amalia tiene una pregunta para ti. Hola Juli, muchas gracias por compartirnos todas estas reflexiones. A mí me interesaba saber un poco sobre el trabajo que ustedes hacen desde la red, específicamente con personas privadas de la libertad, con mujeres trans privadas de la libertad, y cómo ves tú el problema de la militarización y el problema, digamos, de la violencia estatal pues como en personas privadas de la libertad. Bueno, o sea, como... Dale. Sí, Sí. creo, o sea, en este momento, cuando una persona trans, o sea, los índices de violencia, o sea, el número de personas trans que está en la cárcel, espérate que se me olvida, el 60% de personas trans en la cárcel está en la cárcel por delitos relacionados con drogas. Es decir, que acá podemos también analizar el tema, y es que el tema de drogas, del uso de drogas, la criminalización de los usuarios y la guerra contra las drogas afecta directamente a las mujeres, y es en sí, o sea, como también a las mujeres trans. En este momento en Colombia, cuando una mujer trans va a la cárcel, ella puede decidir si va a la cárcel que más se sienta segura. Si quiere ir a la cárcel de mujeres porque se siente identificada como una mujer y allí se va a sentir más segura, o quiere ir a la cárcel de hombres. Acá lo que ocurre en la cárcel es que hay una violencia muy fuerte contra las identidades de las mujeres trans. Es decir, las violencias más recurrentes contra las mujeres trans es que las utilizan, no sé, eso tiene una palabra, y meten en sus sanos mensajes para que sean pasados drogas, que sean cartas, celulares, las utilizan como palomas mensajeras, las llaman así en la cárcel. Sí, esta violencia en la cárcel es muy fuerte porque quieren censurar, quieren reprimir la identidad femenina de las mujeres. Y acá nos hemos encontrado una violencia muy por parte del INPEC, que se niega constantemente a permitir el ingreso de hormonas a las mujeres trans y a permitir el ingreso de maquillaje a las mujeres trans, pese a que la jurisprudencia colombiana ya ha dicho en repetidas ocasiones que las hormonas no es algo cosmético, sino es algo que hoy yo quiera decir, ay, sí, tan linda, me quiero ver, me voy a meter 2 hormonas. No, mis queridos, ¿sí? Nuestras construcciones identitarias no es algo cosmético, hace parte de nuestras construcciones como seres humanos. Y nos hemos tenido que dar unas batallas ni las berracas en las cárceles para hacer cumplir la ley. Y es para que el INPEC permita la entrada de hormonas y maquillaje a las cárceles.
pero la violencia que sufren por parte de estos guardianes que no han, o sea, que sí han recibido una pedagogía de género, pero que no se les da la gana de materializarla, es muy fuerte, porque se sigue violentando, se siguen implementando castigos de tortura, se sigue pensando que con el maltrato y la violencia, hoy, si a mí me golpeas y me das duro, yo hoy dejé de ser trans. Hola, ya no soy Juli, sino que soy Rodolfo, según en la lógica del INPE. Muchísimas gracias, Juli. Queríamos decirles que, como les habíamos dicho, ha habido ha habido como una ola de intentos de hackeo a eventos especialmente feministas en la universidad, y ahorita entraron un par de personas que logramos sacar. Intentó entrar como una ola de personas, y eso se debe el comentario que está en el chat, pero lo estamos manejando, pues todo está bien por ahora. En ese sentido, si alguien se sale, no vamos a poder pues permitirles entrar de nuevo, porque no estamos permitiendo que nadie, además de las personas que estamos aquí, vuelva a entrar, porque no podemos asegurarnos de que no son pues estas personas que están intentando hackear el evento. De todas formas, pues si les así en serio, si alguna de ustedes sale y no puede volver a entrar, nos puede escribir. Yo puedo estar pendiente de redes, nos puede escribir a las redes con el nombre con el que está intentando ingresar. Pero pues queríamos avisarles que eso está pasando. También es buena idea lo de YouTube. Lo que pasa es que nosotras normalmente no hacemos espacios unidireccionales, o sea, nosotras no buscamos abrir tanto espacios como de paneles de cátedra, sino que buscamos abrir espacios de conversación. Y eso está muy difícil porque ustedes pues no pueden prender los micrófonos, porque hay problemas, porque nos saquearon la semana pasada y todo, y por la virtualidad en general es difícil. Pero pues como que va en contra de nosotras, porque queremos pues conversar, crear espacios horizontales, o sea, en la medida de lo posible. Entonces pues lo del live en Facebook pues es una opción, y de pronto lo tendremos en cuenta, pero bueno, muchas gracias de nuevo, Juli, por tu respuesta, y perdonen a todos y a todas por los inconvenientes. Yo creo que podemos seguir y todo va bien por ahora. Bueno, nosotros tenemos unas últimas preguntas, que es como desde su trabajo, y esta es una pregunta para las tres, y cómo desde su trabajo y su experiencia se podría resistir a la violencia estatal y policial teniendo en cuenta el feminismo, sobre todo porque últimamente se ha planteado más este debate de la reforma policial o hasta su abolición, o por ejemplo la vicepresidenta que dice que las mujeres deberían prestar servicio militar, y cuáles son sus apuestas desde sus lugares de trabajo y experiencia. Si quieren, arranco. Listo. Sí, creo que nosotras hemos venido como hemos venido hablando sobre dos conceptos. Uno es la desfinanciación de la policía, y dos es el tema de abolir la policía y de abolir toda institución que mate, que asesine, que violente, que viole, que acose. Y tenemos muy presente que hablar de una reasignación de recursos de la policía y que hablar de un tema como la abolición de la policía no va a ser chascando, como se dice, no va a ser haciendo así los dedos, ni va a ocurrir mañana, ni va a ocurrir en 3 años, ni va a ocurrir en 4 años, ni a mis hijos les va a tocar si es que tengo, sí, como que esto va a ser un tema que va a llevar muchos años, pero que es necesario hoy en día poner en la discusión el tema de desfinanciar la policía. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir desfinanciar la policía? Desfinanciar la policía es pensarnos cuánta plata en este momento se invierte en la policía, en el SMAT, en el ejército, ¿sí? Y empezar gradualmente a invertir una parte de estos recursos en programas comunitarios,
¿sí? Sabemos que las organizaciones comunitarias de los barrios como el barrio Santa Fe, como en Ciudad Bolívar, como en el 7 de agosto, que son barrios donde confluyen muchas dinámicas, como el microtráfico, como el delito más asqueroso de la explotación sexual, y donde confluyen también, digamos, en el barrio Santa Fe, donde están trabajadoras sexuales, donde hay personas trans, se han creado dinámicas de cuidado colectivo. Entonces, es empezar a pensarnos, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a invertir en tema de seguridad colectiva, en tema de cuidado comunitario? ¿Sí? Y esto no quiere decir, porque entonces todo el mundo empieza y nos dice, pero no sean ridículas. En un país como Colombia, en una ciudad de Bogotá, en el barrio Santa Fe, que todo el mundo se imagina que es lo peor del mundo, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para garantizar la seguridad en un barrio como este si quieren quitarle y quieren echar a todos los policías? Primero, creo que esa idea que se han pensado en que desfinanciar la policía es dejar sin trabajo a un montón de policías. No, eso no es así. Eso es un proceso gradual de empezar a preguntarnos, hacernos estas preguntas de qué es seguridad, para qué queremos la seguridad, quién puede generar seguridad en un espacio, y también ser conscientes de que la policía históricamente nunca nos ha cuidado. En Estados Unidos se creó la policía para perseguir personas negras. ¿Sí? Y desde esa concepción se ha venido creando la policía como un ente que genera miedo, no un ente que nos cuida. ¿Cuántos casos de violencia policial se presentaron en la noche de terror ahorita en meses pasados? ¿Cuántos casos de violencia policial registran las trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe? Entonces yo creo que también es como hablar hoy de una reforma, es caer en el mismo juego que llevamos años exigiendo, ¿sí? Porque esto no es nuevo que se esté hablando de un proyecto de ley, que la reforma no. En muchas legislaciones se ha hablado de la reforma, se ha hablado que los delitos por parte de policías y por parte del ejército tienen que ir a la justicia ordinal, se ha hablado que tiene que pasar, cambiar de ministerio. Sí, esto no es nuevo, sí, pareciera que nosotras nos quedamos en discusiones eternas y en conceptos, ¿sí? Entonces, nosotras sí creemos que es muy importante empezar a visibilizar todas estas violencias que gracias a las redes sociales, gracias al celular, que hoy podemos grabar todo, nos han permitido visibilizar y no caer en el juego político, ¿sí? Como de la reforma va a solucionar todo. Sí, la policía lleva reformándose mucho tiempo, han pasado muchos proyectos de ley, que eso no quiere decir que esté diciendo que esté mal, sí, pero tenemos que empezar a radicalizar nuestro discurso, sí, que yo sé que nos da miedo ser radicales porque nos van a decir locas, sí, no nos podemos pensar una ciudad sin policía, pero sí, sí es posible. Minneapolis lo logró, por eso a mí se me viene mucho, y lo digo en muchas charlas, como esa imagen del CAI ardiendo, ¿sí? Porque tiene un peso simbólico muy fuerte, y es que el movimiento social en Estados Unidos logró, después de un hecho muy doloroso, logró que esa plata que le habían dedicado a la policía llegue ahora al territorio, que nos cuidemos entre nosotras, nosotros y nosotras como comunidad, sí, que lo llevamos haciendo, y que las organizaciones comunitarias nos pueden enseñar un huevo de tema en esto, como lo ha hecho un poco la red comunitaria, que ha creado sus propias estrategias de cuidado, que cuando salió el pico y género crearon una estrategia de cuidado en todas las localidades para denunciar los casos de violencia policial. Pero sin miedo a que me tilden como de loca o soñadora, yo sí creo que el camino tiene que empezar ya, es hablar de desfinanciación y de abolición de la policía. La reforma creo que es como, perdona acá con la gente que quiere mucho a Sergio Fajardo, pero es como lo más tibio que puede ser esto, sí, como es todo y nada, sí, hablemos de una reforma, wow, sí, hagamos talleres, hagamos sensibilización. No, señores, un policía que viola no va a cambiar con un taller en donde yo le explique que los cuerpos de las mujeres no son para violar, o no, o los transfóbicos, o el soldado que mató a Juliana Giraldo, no va a cambiar porque yo le explique qué es género, qué es sexo. Entonces creo que acá tenemos que empezar a radicalizarnos.
Ok, muchas gracias por la respuesta, Juli. Si quieren, alguna de Verónica o Laura quieren responder más a fondo esta respuesta, si quieren la podemos volver a leer. O Sí, de quieren, pronto, sí la podrías leer de nuevo y me gustaría participar. ¿quieres leerla, Lisa, o la leo? Si quieres yo la leo, que la tengo acá. Dale. Entonces, es como desde su trabajo y su experiencia se podría resistir a la violencia estatal y policial teniendo en cuenta el feminismo y como cuáles pueden ser sus apuestas desde sus lugares de trabajo y experiencia. Vale, entonces, bueno, yo creo que de entrada el ejercicio que se hace desde los derechos humanos es de por sí un ejercicio de resistencia ante la violencia. Entonces, el ejercicio mismo de trabajar en derechos humanos es en sí mismo resistir, y yo creo que entre las apuestas hay varias. En primer lugar, digamos, un poco de pedagogía, pero en términos de que la ciudadanía en general se organice para estas prácticas de autocuidado y de cuidado de las que hablábamos anteriormente, que sepa cómo defenderse, que sepa cómo salir a una movilización, que sepa también cómo poder velar por sus derechos humanos y la de sus compañeros con los que salen a las movilizaciones. Entonces, bueno, esta es una de las apuestas que hay, como tratar de toda esa información que nosotras tenemos, no por tener solo el chaleco significa que podemos defender los derechos humanos, sino que cualquier persona puede hacerlo y tenga la capacidad y los conocimientos para poder hacerlo. Y entonces ahí hay otra labor, aparte de salir a terreno y hacer la labor, es la de reproducir la información con la que nosotras contamos y permitir y formar también a otras personas para que ellas también puedan ejercer esta labor y también seguir comunicando la información. ¿Qué otro? Desde otra labor, digamos, es pensar los derechos humanos y hay muchas maneras en las que se pueden defender los derechos humanos y una es un poco más reformista, más tibia, pero también hay una postura en la que estamos haciendo esto ahora, pero definitivamente creemos que se necesita una transformación y estamos haciendo prácticas y acciones para transformar y para cambiar, ¿sí? Como que la defensa de los derechos humanos es un ejercicio de resistencia, pero como de pronto les mencionaba anteriormente, al mismo tiempo se tiene que hacer un ejercicio de acción que procure transformar esa realidad y no solo quedarse en el ejercicio de resistencia, sino el de actuar y transformar y de, digamos, atacar directamente el problema. Entonces ese es otro de los enfoques que de pronto pensamos desde la labor de derechos humanos. Y creo que finalmente también es la labor de denuncia y veeduría, que otra vez es en sí mismo parte de la labor de derechos humanos, pero que es fundamental porque si no hay un ente o si no hay unos entes que puedan identificar esas violencias que se ejercen y que no puedan nombrarlas y que no puedan, digamos, señalarlas y denunciarlas, se van a pasar por la faja, porque incluso denunciándolas no se hace nada al respecto. Entonces tienen que ser como estas personas y tiene que ser también esta labor de derechos humanos la que se encargue de generar estas denuncias y de estar, digamos, pendientes de todas las acciones, permitiendo que se puedan velar en la medida de lo posible, pues, los derechos humanos. Y un poco con un enfoque feminista, pues, es hacer estas formaciones de derechos humanos teniendo en cuenta unas prácticas de cuidado que yo siento que es un término que se recoge directamente al feminismo, luego entendiendo, digamos, que en la violencia y en la manera en que se ejerce la violencia, digamos, que en las formaciones que se hagan se pueda compartir en la información que la violencia que se ejerce también está diferenciada por el género, por la etnia, por el estrato, bueno, por la clase, etcétera, y que esto influye también en el tipo de violencia que se ejerce y en cómo se contrarresta. Y creo que eso un poco sería el feminismo, como poder generar además prácticas de cuidado, pero prácticas de acción, como estrategias de acción y estrategias colectivas por las cuales podamos cuidarnos, digamos, por ejemplo, en una movilización, pero además que puedan cuidarse las mujeres, porque los casos en los que, digamos, hay violencia hacia las mujeres son diferentes las prácticas que se llevan a cabo por parte de la policía hacia ellas que cuando son hombres o cuando, bueno, es otro tipo de poblaciones. Entonces, sí, ya hoy como al menos 4, digamos, escenarios en los que a partir de la labor de derechos humanos se puede empezar a trabajar. La de la pedagogía, la de los derechos humanos en sí mismos, la de formar con perspectiva de género y la de crear lazos, redes de seguridad y de protección y cuidado entre todas.
Y había algo que de pronto preguntaban un poco como la primera vez, y es, bueno, además de las propuestas del feminismo, desde la labor que nosotros hacemos hacia ese antimilitarismo, pues yo creo que es una tarea no solo de las defensoras de derechos humanos, teniendo en cuenta que se ven directamente afectados por un incremento en los índices de violencia, sino que es una tarea de todas las personas velar y presionar y, digamos, seguir en esa disputa porque se logre en alguna medida el cumplimiento de los acuerdos. Porque lo que hablábamos en un punto anterior, en una pregunta que me hacían anteriormente, es evidente que esa violencia que se venía ejerciendo antes de los acuerdos de paz, durante y después de los acuerdos de paz, tiene una variación importante en cada uno de los momentos. Y si ese es el caso y la labor de derechos humanos, pero además cualquier labor social que se ejerza en el país está directamente amenazada por ese incremento de la violencia, entonces una de las exigencias que debemos tener como comunidad, como población civil y como sociedad civil es que se cumplan esos acuerdos, debe ser como lo mínimo. Obviamente hay muchas propuestas y, digamos, posturas en las que podemos pensar a largo plazo. En esto estaría de acuerdo con Juli, y es en la institución de la policía, como ya lo veníamos hablando, que es una institución que en su naturaleza institución está la de imponer y la de ejercer la violencia, pues entonces la postura a ese respecto y la propuesta a largo plazo sería la abolición misma de la institución, y pensar que sería una sociedad sin institución es una pregunta que ya planteé y que a mí me parece sumamente interesante. ¿Qué pasaría si pensamos eso? ¿Mm? ¿A quién le correspondría, digamos, tener ese orden? ¿O de qué orden estamos hablando? Empiezan a surgir un montón de preguntas que son bien interesantes y que vale la pena discutir. Yo creo que podríamos hacer un espacio solo con esas preguntas, pero me parece muy interesante lo que ella plantea y estaría totalmente de acuerdo. Hay que, por ahora, y se pueden hacer una que otra reforma, pero el horizonte tiene que ser la abolición y pensar qué sería una sociedad sin esa institución y qué instituciones además tendríamos en esas sociedades, porque retomando todo lo que hemos venido conversando, no solo la policía es la que violenta, sino que hay otras formas en las que se violenta y que creo que incluso tienen mayor incidencia y tocan más gente y refuerzan mucho más la estructura patriarcal que las violencias directas que ejerce la policía, sin minimizar los casos, o sea, no son comparables, pero ambos lugares hay que pensarlos, y qué sería pensar una sociedad que no tuviera esos tipos de violencia ejercidas por esas instituciones. Y por último, si no recuerdo mal, sobre lo de prestar el servicio militar, la propuesta de la vicepresidenta de que las mujeres presten servicio militar pensando que esto es igualdad, pues eso me parece bien interesante porque de fondo presenta o nos muestra que la perspectiva de ella sigue siendo la perspectiva de una política derecha y de un pensamiento que sigue pensando en el militarismo, que sigue ideando y sigue construyendo a través, bueno, si se podría construir, pero que sigue pensando a través de la idea de el conflicto y de la guerra continua para poder sostener sus políticas militaristas dentro del país. No se está pensando en igualdad con esto, se está pensando en sostener y reproducir el sistema. Entonces, digamos, sobre esta propuesta hay un claro desacuerdo porque el punto no es una cuestión de paridad y desde mi perspectiva no es una cuestión tampoco de cuotas. Entonces, si en el Senado son 10 mujeres, también que sean 10 hombres, y si en el ejército pues van hombres, pues también mujeres. Y con esto resolvemos el problema de desigualdad. Y yo creo que el problema no se refiere o no se resuelve por una cuestión de cuotas ni de paridad, sino que en este caso puntual el problema, si tuviera una solución, creo yo que sería el de abolir esa institución, los militares o la institución de los militares, abolirla, así como hablábamos también como de la parte de la policía, abolir ese aparato estatal. ¿Eso qué significaría? Bueno, eso es otra discusión. ¿Qué significaría abolir el aparato estatal? Pero
la discusión sería esa, no incluir a las mujeres y mandarlas también a la guerra. No, la solución no es seguir reproduciendo la política y la idea y en la que continuamos en un conflicto y reproducir estas ideas militaristas, sino por el contrario, velar porque lo que ya está pactado en algún sentido se cumpla, procurar, digamos, identificar los otros lugares del conflicto, pero terminar con eso. Y si no se termina, y si esta política de Marta Lucía, y esto me gustaría como plantearse la pregunta, quienes están aquí conectadas, es ¿por qué se presenta esto? O sea, ¿cuál es de fondo la intención de esta propuesta que hace la vicepresidenta? No es una intención de igualdad, porque, digamos, un poco por lo que les acabo de presentar. Entonces, ¿cuál es la intención? Es la intención de seguir reproduciendo esta idea de que continuamos en conflicto, pero eso, otra vez, ¿por qué se quiere seguir reproduciendo? ¿Sí? ¿A quién beneficia en todo caso el conflicto? Entonces, bueno, les dejo eso ahí y la posturante en ese sentido sería la de rechazo a esa propuesta y la de velar un poco por cumplir esa tarea que nos toca a todas de que se cumpla lo pactado, pero también de empezar a tomar acciones o continuar con las acciones para que se pueda acabar con esa idea o con esa política de que continuamos en guerra. Porque mientras eso siga sucediendo, yo considero que no vamos a poder avanzar a otras políticas de igualdad. ¿Sí? Mientras continuamos pensando en que seguimos en guerra, todo lo demás va a seguir siendo secundario. La igualdad, los derechos humanos, las reivindicaciones de los sectores sociales, todo eso va a seguir siendo secundario mientras nos sigamos pensando que Colombia y nos sigan tratando como si Colombia estuviera todo el tiempo en un país en conflicto. Entonces, bueno, creo que la tarea es más bien por ese lado y de rechazo a las políticas que la vicepresidenta un poco plantea. De pronto hay una pregunta en el chat que acabo de ver, pero bueno, no sé si la leen ustedes. O es más un comentario, pues. Bueno, en el chat Janet está diciendo, no hablemos de la vicepresidenta, sino del gusto que algunas mujeres también tienen por pertenecer al ejército, no por paridad, sino por gusto e interés genuino. Janet, no sé si tú quieras participar o si no pasamos a Verónica y tú puedes responder entonces la pregunta. Tienes el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, ahí ya. Bueno, voy a responder la pregunta que habían hecho ustedes. Y bueno, más que todo me voy a enfocar en el tema de si las mujeres deberían prestar servicio militar o no, o si deberían ser parte de este mandato del servicio militar obligatorio. Sobre todo porque el debate sobre la reforma policial o su abolición es un debate constante en el INPAL, entonces creo que en este momento no estamos como en capacidades de responder esa pregunta, entonces me voy a enfocar en la otra. Bueno, creo que este tipo de propuestas como la que mencionas de la vicepresidenta, apelando a que las mujeres deberían prestar servicio militar, ha sido una conversación constante dentro de los círculos que equiparan de una manera muy simplista, a mi parecer, los feminismos con la paridad de género. No es lo mismo. Entonces, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas incluyó como estrategia sobre la paridad de género el aumento del número y la influencia de mujeres que integren el personal uniformado
tanto de las misiones de mantenimiento de la paz, pero también como una recomendación para los servicios de seguridad nacional en cada estado. Entonces, según él, aumentar la presencia de las mujeres uniformadas significaría mejorar las vías de comunicación, tener una inteligencia o una visión más holística de los problemas de seguridad y, bueno, reproduciendo un montón de esencialismos de género donde las mujeres son las cuidadoras y las pacifistas. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, yo creo que desde el IMPAL nos resulta paradójico apelar al sentido militarista dentro de los procesos que pretenden ser pacificadores, en donde la representación de las mujeres sería un avance en términos de paridad de género. Entonces, desde el feminismo antimilitarista y entendiendo el militarismo, como lo había dicho en la otra pregunta, como una estructura social que permea nuestra cultura, incluir a las mujeres en los cuerpos militares no es realmente ningún avance digno de aplaudir para la lucha feminista. Al contrario, lo que significaría para los estados que se adhieran a esta propuesta, y muchos de ellos siendo profundamente militaristas, el aumento de mujeres aumentar las mujeres uniformadas o que tengan que prestar servicio militar obligatorio, esto sería la exacerbación de una serie de valores que históricamente hemos visto que afectan negativamente nuestras vidas. Por ejemplo, pensarse que una mujer uniformada no será víctima de la jerarquía de cuerpos que es intrínseca a la militarización y al mandato patriarcal sería un error que pondría en riesgo nuestros cuerpos. No se puede separar el entrenamiento militar con el culto de la masculinidad violenta o la dinámica entre dominación-subordinación que inevitablemente nace de esta mentalidad militarista. Entonces, el entrenamiento militar, como lo decía en la otra pregunta, produce una performatividad de género muy particular, en la cual a través de esta exaltación de la fuerza y de la violencia, se sobrepone la virilidad como un instrumento de protección, de supervivencia, de defensa. Entonces, el hecho de incluir a las mujeres en los cuerpos militares no desvanecería esta lógica, más bien la reproduciría en sus cuerpos y en sus subjetividades. Y no se puede olvidar que las mujeres históricamente han sido utilizadas como motines de guerra, como territorios de conquista, como instrumentos de batalla. Entonces, incluirlas como uniformadas no cambiaría este hecho. La lucha feminista es el rechazo de las estructuras violentas que atraviesan nuestros cuerpos en gran parte y es incompatible con la guerra, es incompatible con el militarismo y es incompatible completamente, y lo digo digamos particularmente en el contexto colombiano, con la securitización de nuestra existencia, porque la securitización no solamente son políticas de gobierno, son políticas de cuerpo, son políticas que se viven a través de nuestros cuerpos. Y la expresión de la masculinidad violenta se tramita a través del militarismo, se tramita a través de la cultura de la securitización. Y como hemos visto en las últimas noticias que han salido públicamente, se tramitan también a través del entrenamiento militar que los acompaña. Entonces, para mí no tiene sentido decir, además, que no solamente proponer que las mujeres deberían prestar servicio militar obligatorio, sino tildarlo de una victoria feminista. No, es que es incompatible completamente. La guerra, el militarismo es completamente incompatible con la lucha feminista. Verónica, muchísimas gracias. Creo que me parece que las tres respuestas están supremamente concretas, pues como que llegan a muchos puntos importantes, y ya con eso terminamos nuestras preguntas y las que nosotros teníamos. Entonces abrimos el espacio si alguien quiere hacer preguntas. Ahora está abierto, pueden levantar su mano, pueden mandarlas por el chat. Alejandra Lara, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Activárselo. Ven. Ya, creo que ya puedes.
¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias primero por abrir este espacio, segundo, pues por tener invitadas tan pilas. Quisiera preguntarles algo y es como cuál creen ustedes que es el rol de la idea de nación en la securitización de los cuerpos, en el discurso de seguridad del que hablaba Juli, también digamos como en toda esta idea de sí, como todo lo que genera la securitización, ¿no? Como pues a la larga, como lo decía Juli, es la defensa de la propiedad privada del territorio de la nación lo que genera la necesidad de la militarización y la necesidad de las fuerzas militares y demás. Entonces, ¿cómo creen ustedes también que responde un poco el feminismo a esto o cómo ustedes lo podrían analizar? ¿Alguien quiere responder de una o quieres hacérsela a alguien en específico? Creo que tocó volver a activar el no sé Se me si ya. ocurre también que de pronto podemos hacer una ronda de preguntas, como recoger preguntas que otras personas tienen, para que pues, las invitadas puedan responder, como articularlas. Si alguien más tiene, pues. Sí, de una. Si alguien más tiene preguntas, pueden ir mandándolas, las hacemos todas primero y después podemos responderlas. ¿Alguien más tiene? O mientras alguna de las invitadas quiere empezar a responder esta que hizo Alejandra. No te escuchamos. Ay, ya te Creo escuchamos. que ya. No. No. ¿No? O no sé si sí, ya. Ok, no sé qué pasa. Ok, si en algún momento me dejan de escuchar, me hacen señas. Bueno, en cuanto a la pregunta que hizo Alejandra sobre como qué rol tiene la nación en la securitización, creo que lo hablaba un poco cuando respondí, creo que la primera pregunta, como cuando se empieza a configurar el militarismo como una estructura. Y yo hablaba un poco de que la securitización es una estrategia del militarismo para poder, digamos, permear en la cultura. Y creo que todo esto se hace posible por la nación, por el concepto de nación. Entonces empiezan a, y por eso decía que se empiezan a crear enemigos comunes que están amenazando constantemente la ley y el orden de la nación, están amenazando constantemente nuestro statu quo. Entonces, la nación es lo que hace posible, lo que habilita que las políticas de seguridad, pero no solamente las políticas de seguridad gubernamentales, sino todas las que se ejercen sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros imaginarios y subjetividades en cuanto a cómo exaltamos a ciertas figuras en nuestra sociedad, cómo las permeamos de impunidad frente a sus actos violentos. Eso nace del concepto de nación, porque entonces estamos protegiendo algo que es nuestro, ¿no? O que nos vendieron que es nuestro, aunque nuestras identidades o nuestras expresiones no quepan en ese nuestro que tanto, digamos, que construyó a la nación. Aunque no quepamos ahí, lo tenemos
completamente incrustado en nuestro imaginario de que esta es nuestra nación y hay que protegerla de algo, incluso si ese algo viene de adentro de nuestro territorio, digamos, de nuestros alrededores. Entonces creo que la nación es como lo que hace posible que tengamos estos imaginarios que pueden llegar a ser tan tóxicos y violentos de la patria, hay que defender la patria y los héroes de la patria. Entonces, eso ya de por sí, usar esas palabras ya genera una reacción muy específica, un cierto recelo a criticar a estas estructuras porque son casi que sagradas en nuestra configuración cultural. Entonces, sí, creo que la nación, digamos, en términos eh, de esta mentalidad de que nos une y que genera algo que es nuestro, es lo que habilita que exista este tipo de control territorial y control sobre las vidas. Ok, gracias, Verónica. Espero que haya respondido a Laura. A Alejandra, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Si alguien más tiene, es el momento. No veo manitos levantadas tampoco. Entonces, si nadie más tiene preguntas para nuestras invitadas o más, podemos cerrar el círculo entonces. Ya llevamos casi 2 horas hablando, entonces también no hay problema. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a Juli, a Laura y a Verónica. Gracias a todas las personas que vinieron, gracias a todas por sus preguntas. Nos alegra mucho que haya salido bien, que todo haya salido como planeamos, que esperamos que les haya gustado mucho, que todo lo que nuestras invitadas dijeron les haya sonado, que les haya pues, hecho muchas preguntas. Y con esto cerramos nuestro módulo de feminismo antimilitarista. El próximo mes vamos a hacer otro módulo. No estoy muy seguro de qué, no estoy tan involucrado en ese, pero igual súper invitadas todos a que participen, que nos sigan, que estén pendientes. Vamos a subir la grabación pronto, creo, sí, apenas esté. Y ya, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Entonces, El próximo módulo va a ser de feminismo anticapacitista, que iba a ir de la mano, pues, un trabajo como de exigirle a la universidad que transversalice, porque no existe en realidad una política pues, de accesibilidad para personas con discapacidad y con perspectiva de género. Entonces, pues están muy invitadas a ser parte de esos espacios también. Y de nuevo, gracias a todas por compartir y conspirar juntas. Gracias por la invitación. Un beso y un abrazo a todos. muchas gracias, Juli. Que estén muy bien. Gracias por venir. Chao, cuídense, gracias. Chao. ¿Ustedes también ven un cuadrito sin nombre? No. Ok, sí, me computador. ¿En serio? ¿No hay un cuadrito sin nombre? No. No. Ok. Qué pura vida, entonces. Te están hackeando solo a ti. Ah, voy a quitar esto. Detener la grabación.